Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Hoy un video donde vamos a repasar lo que fue el año. Hoy viene con la de Napoli, como podrán ver. No es mi equipo en Italia, pero me gusta la camiseta. Es verde. Hace unas temporadas. Pero bueno, hoy no es el tema. Quería mostrar que hace bastante que no me ponía una camiseta en un video. Así que dije hoy, agarré las camisetas y dije voy a poner la de Napoli. Y se las quería mostrar. Así que nada. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Lo importante es que hoy vamos a repasar. Va a haber 12 secciones de este video. Una con los 5 peores equipos del año. Y una con los 5 mejores del año. En el fútbol argentino, claramente. La verdad, en esta sección fue bastante difícil porque hay equipos que son muy malos durante este año. Y no es nada contra estos clubes, pero, y voy a poner unos disclaimers de lo que voy a poner, de lo que voy a decir. No es nada contra estos clubes, todo lo contrario. Si están acá es porque yo esperaba más de estos clubes y me decepcionaron un montón. Y es un balance mío, vos podés tener tu opinión y es sumamente respetable. Capaz un club dice, che, mi equipo hizo un año desastroso y no está en el top. Bueno, hay un montón de posibilidades. Yo me parece a mi criterio que son estos, son los 5 peores y en este orden. Después debatimos todo, es mi opinión y creo que es así. ¿Qué puntos tengo en cuenta para hacer este top? Bueno, lo siguiente. Primero, claramente, las expectativas del club. No le vas a pedir lo mismo a Boca o a River, a Independiente o a Racing, que le vas a pedir a Aldo Civi, por ejemplo. Entonces, hay que ser realistas de esa parte, para empezar. Después, obviamente, y ligado a esto, es la proyección que tenía cada equipo. Si vos tenés proyección, entrar a Libertadores, entrar a Sudamericana, y no es no es un fracaso, pero es una decepción. O sea, no estaba en los planes. Ahora, no sé, apuntaste a salvarte del descenso y entraste a Libertadores y es un gran año. Entonces, hay que tener esos parámetros en cuenta a la hora de elegir qué clubes y qué no. Otro punto, valor del equipo, claramente. O sea, si vos tenés jugadores de renombre, y espero más. Si invertiste mucha plata, espero mucho más de vos. Si jugaste 10 millones de competencia, en todas te fue como el culo y pesa. Pero bueno, por eso dicho todo esto, para que no se me enoje nadie, quería aclarar estos puntos que creo son importantes para entender por qué elegí estos equipos y en este orden. Vamos a empezar del quinto para así. O sea, el que menos sabe que entró por la ventana acá es Independiente. Independiente. ¿Por qué Independiente dirán acá? Porque había arrancado muy bien el año y sin embargo este último semestre fue de terror, con la destitución de Bacari y una renuncia, porque básicamente si no renunciaba lo iban a rajar, o sea, era lo mismo, y con la asunción de Quinteros. Dos entrenadores. Pero ¿por qué está acá Independiente? Bueno, primero que en el torneo de apertura hizo una buena fase regular, donde cosechó buenas unidades y llegó hasta semifinales, pero perdió con Huracán en semifinales de local. Es cierto, Independiente hace muchos años que no venía compitiendo por lo menos en el tramo local, pero sos Independiente, de local contra local, venís a ganar la Bombonera, tenés que llevarte lo puesto. Y para mí era máximo candidato en ese momento del torneo, en su momento. Me llamó muchísimo la atención que haya perdido con Huracán. Y, viste, digo, qué raro, ¿no? Y eso que Independiente tenía un buen equipo. La verdad que dentro de todo, Independiente fue de lo que mejor se reforzó en cuanto a sus necesidades. Porque teníamos lo Mónaco que se salía, lo mismo Loyola, Montiel, por ejemplo. Tenía un Rey que estaba fue lo más constante igual del año, pero en ese momento también andaba bárbaro. Entonces, me dejó de ver ahí. Después, es el único grande que no juega competencia internacional el año que viene. Por ese segundo semestre pésimo que hizo, donde no se clasificó a los playoffs, que eso también cuenta para esta tabla que yo tuve en cuenta, porque sos un grande, entre los 8 tenés que estar. O sea, si no te puedes meter entre los primeros 8, sos un desastre. Independiente es un grande, es un equipo enorme, que no tiene los jugadores de River y Boca, sí, obviamente. Ahora, tiene menos que Gimnasia, por ejemplo, con todo respeto para el Lobo, me cabe verlo, pero seamos serios. Si Independiente se hace el rey de copa, todo, tiene que poner la vara muy alta. Yo sé que no todos piensan así, pero digo, hay que ser realista. Y en Copa Argentina tuvo una participación discreta, cayendo ante octavos ante Belgrano. Y bueno, la Sudamericana, el papel lamentable que hubo con la U de Chile, donde, si bien es cierto que quedó eliminado por escritorio, también es cierto que perdió la serie. Así que un año malo para Independiente, pero más que nada yo por el tema del segundo semestre y de la no participación en Copa Internacional el año que viene, que eso pesa un montón y más en un equipo que está urgido de dinero, de dólares. No estar en Sudamericana, ni mucho menos en Libertadores, es doloroso.
Vamos con el cuarto. ¿Cuál es el cuarto equipo que está en este top? Es Newell's Old Boys de Rosario. Qué dañito para la lepra, qué dañito, ¿eh? O sea, tuviste todo lo malo, todo lo malo en contra. Primero que perdió los dos clásicos ante Central. Perdió de local en el Coloso Marcelo Bielsa 2-1 y después perdió en Arroyito 1-0. Entonces, ya perder los dos clásicos, a veces en estos clásicos como los rosarinos, que debe ser de los más picantes del fútbol argentino y de toda América, perder este partido, por más que hayas ganado todo, no te salva el semestre. Y todo lo contrario, capaz venía perdiendo todo, pero ganaste el clásico y salvaste el semestre. Entonces, perder los dos clásicos encima, de local y bueno, en Arroyito, pesa un montón. Después, no clasificó a los playoffs de ningún torneo. O sea, ninguno de los dos torneos clasificó a los playoffs. O sea, es un papelón enorme lo de la lepra de Rosario, porque, a ver, puede pasar que a uno no entres. Ahora, en dos, bochornosa la participación de Newell's en estos torneos. En uno donde pasó papelones y quedó último en la zona A. O sea, último quedó Newell's en el último en la clausura. O sea, es un papelón mayúsculo para un equipo como Newell's, que es el tercero con más años ininterrumpidos en primera división, equipo histórico del fútbol argentino. No se puede permitir esto de la lepra, y más cuando ves la vereda de enfrente, que está, no te digo para tirar manteca al techo, pero está mucho mejor. Tiene un plantel mucho más competitivo. Bueno, a todo esto también lo del partido con Boca, que se comió 5, la supuesta cama logro Fabiani. Fue un año muy turbulento, año electoral en Newell's, un año muy turbulento para la lepra, y que finalizó a 4 puntos del descenso. Ese también hay que decirlo. Un equipo histórico, como decía recién, y es el tercero después de Boca y Vélez, ininterrumpidamente más tiempo en primera división. Pudo descender Newell's este torneo, hay que tomar dimensión de todo eso. En este fútbol que no desciende nadie, casi se va Newell's. Y siguen equipos como Arranque y Resta en primera. O sea, por eso esto no es en contra de Newell's, todo lo contrario, estoy enalteciendo lo grande que es Newell's y que no puede pasar estos papelones. Así que esperemos que el año que viene se reponga y que vuelva a la Copa Internacional como se lo merece y que esté lo más alto y que no sufra, porque los hinchas sufren y eso es lo que peor me pone. Porque yo no soy de Newell's, pero y ver que está a punto de descendiendo y Sarmiento se salva y me da bronca. Pero bueno. Vamos con el tercero. Ya estamos en el podio de los peores y acá subimos un montón y vamos a meterlo con Boca. No podía anotar Boca este año. Este año Boca fue una locura. Primero, que en febrero ya que tiró el año a la basura porque quedó fuera con Alianza Lima en la fase 2 del repechaje. O sea, si pasaba la fase 3 por lo menos jugaba a la Sudamericana, no. Acá no jugó nada. Se quedó sin torneo internacional en febrero. O sea, en febrero ya no tenía nada. Donde invirtió en jugadores como Velasco, Palacios, Ayrton Costa, que bueno, fue el único que más se nos rindió. Y así podemos estar hasta mañana. Después es cierto, vino Leandro Paredes a mitad de año y la verdad que ordenó el equipo, básicamente, porque la verdad que era un desastre. Pero bueno, nos estamos adelantando. Después, en el torneo de apertura quedó fuera en cuartos ante Independiente La Bombonera, como mencioné hace un rato nada más. Cuando con Lanús pasó de casualidad por penales. Y con Independiente local es cierto, Independiente venía jugando bárbaro, pero dale, tenía las papeletas para ganar vos. Un bochorno. Después se fue al Mundial de Clubes. A todo esto, no estoy metiendo el tema dirigencial de Riquelme, que sobre todo la primera parte del año fue un desastre. Este más o menos lo encaminó el barco, pero papelonesco lo de Román este año. Y bueno, van al Mundial de Clubes, donde el Mundial de Clubes no pasa la fase de grupos. Que sí, bueno, Benfica, Bayern, ponele. Ahora, no le ganó la Auckland City. O sea, Boca se fue del Mundial de Clubes sin haber ganado un partido. Un bochorno. Más que nada encima por el premio económico. Y al Auckland City, no te estoy diciendo que le ganes al Benfica. Bueno, el Benfica cuando empató decís, bueno, tiene jugadores de renombre. El Bayern, perdiste 2-1. Ahí sobre el final, bueno, puede pasar ese Bayern Múnich. Ahora, con el Auckland City no le pudiste ganar. Un equipo semi-profesional es un bochorno. Un bochorno como Boca se tomó un Mundial de Clubes. Y no acepto discusión. Porque vos podés perder, ganar, no importa. Pero como Boca, como si fuese un torneo amistoso, fue el Mundial de Clubes. Y no me dan que mentira porque es así. La hinchada jugó un papel aparte. La hinchada tapó un montón de lo que fue un Mundial de Clubes de Boca, que fue un papelón. Pero bueno, sigamos. Después, después del Mundial de Clubes, torneo de clausura, la verdad que le fue bastante bien en la fase regular. Como le fue la fase rural del torneo de apertura, también hay que decirlo. Pero perdió en cuartos ante
perdón, en semis ante Racing, en la Bombonera otra vez. O sea, perdió de local, quedó eliminado 2 veces. Y bueno, y justamente porque el primer partido que me mete perdió bien. Y con Racing, la verdad que no intentó mucho. Y ganó el menos malo y ganó Racing. Entonces, si nos ponemos serio, Boca no. La Copa Argentina que fue con Atlético Tucumán eliminado muy tempranamente. O sea, la verdad que fue un año muy malo para Boca en lo deportivo, donde otro año sin títulos. No se sabe quién se va a quedar el técnico, refuerzos que no rindieron, sacando Paredes y si querés a Ayrton Costa. Capaz me estoy olvidando alguno ahora, pero al voleo, pero bueno. ¿Por qué no está más arriba de Boca? Simple, clasificó a la Copa Libertadores. ¿Qué es lo que no hizo? Su archienemigo, que por eso está en el top 2. Vamos con River. Bueno, River que parecía un año prometedor, invirtió 6 millones de dólares en fichajes, algunos más interesantes que otros, por ejemplo Castaño, pero la verdad, un desastre el año de River. Y se ve reflejado en los resultados, ¿no? Porque la verdad, yo te soy sincero, nunca pensé ver con este plantel de River y con Gallardo en el banco, este River tan lamentable. Vamos a empezar por orden cronológico. Primero perder la Supercopa Internacional de Talleres en Paraguay. Sí, es un torneo menor, nada, pero bueno, sos River, te has obligado a ganarlo. Y más con Talleres, que es un gran equipo, que tiene un plantel decente, pero nunca había ganado un título internacional. Perdón, un título oficial en argentino. Me confundí internacional por la Supercopa Internacional, pero bueno, ustedes me entenderán. Pero bueno, sigamos con el trayecto de año, porque el torneo de apertura no hizo mayor cosa tampoco, perdió en cuartos con Platense de local. Es cierto, Platense salió campeón después, venía a eliminar a Racing y después eliminó a San Lorenzo, pero sos River. Encima le metiste la mano en el bolsillo a Platense porque ibas perdiendo 1-0 y ese gol sobre el final cualquiera. Pero bueno, entonces vos decís, ¿qué más le faltaba a este Racing? Bueno, fue un mal semestre. Mundial de Clubes. No, Mundial de Clubes no pasó a la fase de grupos. Es cierto, ganó un partido, le ganó el Uragua, le ganó bien. Con el Inter podés perder, sí, podés perder con el Inter. Era el vigente subcampeón de la Champions, pero no le ganó el Monterrey y por eso se quedó fuera. River ganaba ese partido y ya se venían octavos. Perdiendo 20-0 con el Inter. Pasado todo al final. Y con Monterrey no mereció ganar, no es que no entró la pelota. Ya ahí venía así River, para abajo. Después, en el segundo semestre la verdad que fue de mal en peor. La Copa Libertadores no se quedó fuera con Libertad por detalles. Y quedó fuera de cuartos con Palmeiras. Es cierto que en la vuelta algún momento le hizo ver mal al Verdao. Pero la verdad que después no hubo equiparación. Palmeiras lo pasó por el río River. Tanto el primer tiempo de la ida como en gran parte del partido en Sao Paulo. Entonces, creo que en el balance River fue una muy mala copa. En la fase de grupo también pasó, un grupo medianamente no accesible por los rivales, sino por los bajos niveles que tenían los rivales, tanto Universitario como IDB y Barcelona de Ecuador. Entonces, ¿qué decir de River? Porque Libertad lo eliminó porque no quiso. Entonces, en la Copa Libertadores fue un año muy malo, el Mundial de Clubes fue muy malo, y vamos al torneo a clausura, que pasó una racha negativa de no sé cuántos partidos sin perder, porque lo tengo anotado acá, eran 4 partidos consecutivos perdiendo como local, o sea, una racha que que era del amateurismo, del 1926, hablando de casi 100 años, que River no perdía de condición de local 4 veces consecutivas, y la rompió este River, una cosa de loco, y partidos que vos decís, River le tiene que ganar, o sea, y perdía por cosas increíbles, goles insólitos, entonces, no le salió ninguna a River, sobre todo esta última parte del año. Y una cosa que también quiero decir es que en octavos perdió con Racing, que siempre le gana, y llama la atención cómo perdió encima, porque le había dado vuelta. Yo dije, cuando le dio vuelta a River dije, ya está, o sea, 2-1 tranquilo, y no, y sin embargo se dejó empatar y se dejó perder con 2 goles, uno más onzo que el otro, insólitamente. Y bueno, en Copa Argentina perdió ante Independiente Rivadavia Mendoza, que después salió campeón también del torneo, de la Copa Argentina, y por eso está más arriba que Boca también. Perdón que estoy hablando de esas cosas por encima, pero son cosas que pasaron todo este último tiempo, y por eso pongo a River acá.
¿Y por qué por encima de Boca? Porque River no clasificó a la Copa Libertadores. Para River es un papelón como para Boca no jugarla. Boca este año entró por lo menos, entonces por eso lo pongo un poquito más abajo. Me decías hace un mes y te lo da vuelta. Ahora, porque en clásico gana uno, gana el otro, así que están empatados, no se puede decir, pero uno ganó 2-0, el otro, nada, es lo mismo. Perdieron, uno ganó uno, el otro perdió uno, listo. Y la verdad es que el año de los dos es un desastre, es un desastre abismal. Entonces, me decanté por poner a River segundo, básicamente porque yo esperaba contar con que River iba a entrar a la Copa Libertadores, sea de la forma que sea, o incluso a fase previa. Ni eso le alcanzó al conjunto de Marcelo Gallardo, que el año que viene jugará la Copa Sudamericana. Así que nada, con esto voy a hacer dos menciones honoríficas de clubes que podrían entrar en este top. No los metí, ustedes habrán visto el balance que yo hice. Independiente, Newell's, Boca, River, clubes que aspiran a algo más de lo que dieron, ¿no? Y por eso tomo balance los que le dije al principio del video. Equipo, qué aspiraciones tienen, calidad de los jugadores, algún cambio de entrenador, lo que sea. Y estos equipos que voy a nombrar ahora no son tan importantes o no se esperaba mucho, pero sin embargo decepcionaron a varias personas. Vamos a empezar por el más fácil, San Martín de San Juan. ¿Descendió? ¿Era de lo esperable? Sí, podía ser descendido. Recién ascendido después de varios años en el Nacional B, entonces podía ser que descienda. Ahora, muy pobre su campaña, sobre todo el primer semestre del torneo de apertura, la verdad que horrible. El segundo cielo con el Pipi levantó bastante, incluso le ganó a San Lorenzo en cancha del nuevo gasómetro. Pero se acordó tarde de ganar, una lástima, la verdad, a mí me cae bien San Martín, así que me hubiese gustado que se quede en primera, pero bueno, una decepción, y un mal año, pero porque te fuiste a la B. No tanto por el segundo semestre, que insisto, dejó una buena cara, pero bueno, por eso no lo metí tampoco en el top, digo, porque nada, ustedes me entienden. Y el otro que quise mencionar es Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, porque, ¿por qué? Es cierto que este defensa no tiene el gran equipo que ha tenido temporadas anteriores, perdonen, pero vamos a empezar por parte. En Sudamericana pasó papelones, terminó último de su grupo, en un grupo accesible, porque es cierto, estaba Vitória de Brasil, ni competiste con Vitória, o sea, no sé cuál de los dos era peor, y Cerro Largo, que terminó clasificando, entonces, y perdiste con Cerro Largo. La verdad que este año de defensa fue muy malo, y bueno, la U Católica de Ecuador, que clasificó con no sé cuántos puntos de ventaja, pero fue un papelón el año de defensa, un equipo que campeón de Copa Sudamericana hace pocos años, que dio papelones en el plano internacional y también en el plano local, donde no se pudo clasificar en este torneo de clausura a los octavos de final, estando clásicamente varias fechas en los primeros puestos, pero bueno, se quedó afuera el Halcón de Varela. Y lo peor de todo es porque también lo menciono, porque quedó fuera de la Copa Sudamericana del próximo año, y ni a la de la Libertadores, que siempre estuvo desde el 2018 o 17, si no estoy mal. Defensa juega todas las competencias Conmebol, tanto sea Libertadores como Sudamericana, una juega por año. Este es el primer año que Defensa no juega un torneo internacional. Una lástima por el Halcón de Varela, un equipo que me cae muy bien, pero bueno, no lo veremos, y creo que por lo que nos ha acostumbrado el Halcón, esperemos que el año que viene retome al camino del bien. Vamos con el puesto número 1, que supongo que mucha gente se lo espera. Hablamos de San Martín, tenemos que hablar de Godoy Cruz. ¿Por qué Godoy Cruz primero y por qué no San Martín? ¿Por qué los diferencié? ¿Y por qué lo puse por encima de Boca o River? Primero porque Godoy Cruz descendió, y segundo porque es un equipo que hace 17 años estaba ininterrumpidamente en primera división, con un plantel, la verdad, tampoco que tiene jugadores interesantes como Andino, por ejemplo. A ver, ahora dónde se irá. Y vos decís, ¿tiene para descender? No. La verdad que estaba sentado en primera. Vos cuando ves la tabla de los 30 de este torneo decís, ¿quién se va a la B? Y o capaz Sarmiento, Tigre, que el año pasado se salvaron del descenso porque no hubo, Central Córdoba, San Martín, Aldo Civi. Godoy Cruz ni lo tenía en las cuentas, y sin embargo se pegó un traspié y se fue al descenso. Pésimo año del Tomba, sobre todo el segundo semestre, fue un desastre.
que lo encadenó a descender. Es cierto, no lo ayudaron los arbitrajes, yo de eso lo tengo en cuenta, no se ayudó a sí mismo el Tomba tampoco, por lo cual descendió a Nacional B después de 17 años ininterrumpidos en primera división, donde fue subcampeón, donde jugó Copa Libertadores, donde fue también protagonista de otros torneos, y sin embargo se quedó fuera obviamente de los playoffs, ni hablar de ninguno de los torneos, y se quedó por el tabla general descendiendo por encima de San Martín de San Juan, pero como San Martín de San Juan descendió por promedios, fue el peor de la tabla general. Entonces, al Tomba lo veremos en la segunda división del próximo año. La Copa Sudamericana pasó su grupo, es cierto, lo ganó, pero la primera de cambio quedó fuera con el Atlético Mineiro. Un Mineiro que tampoco tenía mucha ganas de jugar y sin embargo lo eliminó. Entonces, una pena por el Tomba, la verdad que es un equipo que me cae muy bien, pero tuvo un año muy trágico el Tomba y se fue a la segunda división. Pero bueno, estos son mis 7 peores equipos del año. Nada, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué cambios harían? ¿Qué equipo agregarían? ¿Qué equipo sacarían? Si alguno de estos, si algún hincha de estos equipos quiere decir por qué no o por qué sí, y un dato que yo no agregué, bienvenido sea. Otro dato de Godoy Cruz. Abrió su cancha y se fue. Qué mala suerte, ¿no? Porque esperó tantos años para inaugurar su estadio y se fue al descenso de Feliciano Gambarte. Una lástima por el Tomba, esperemos que vuelva pronto. Sabemos que el Nacional B es una carnicería, pero bueno, esperemos que se normalice todo y pueda volver a donde merece estar y donde se ganó estar el Tomba. Bueno, como siempre, que se suscriban, que le den like, que opinen, que comenten, como les decía hace unos segundos atrás. Y bueno, en los próximos días se van a ir los mejores equipos del año. Porque también, acá decimos lo malo, vamos a decir lo bueno, tampoco cae mucho, pero dentro de la malaria hay algunos equipos que por lo menos dijeron, acá estoy, me presento, soy tal equipo, pero bueno, nos vemos.